Gastroenteritis en el adulto. Paciente masculino de 52 años de edad que consulta por un cuadro de 24 horas de evolución caracterizado por evacuaciones diarreicas abundantes, líquidos con moco y sin sangre, así como intenso dolor abdominal, náuseas sin llegar al vómito y fiebre de 38 grados. Definición: infección o afección gastrointestinal debida a microorganismos, virus, bacterias o parásitos o sus toxinas que producen un cuadro clínico caracterizado por diarrea. Esta se define como una alteración de la motilidad intestinal, caracterizada por un aumento de la frecuencia, volumen y contenido de agua en las heces, lo cual se refleja con la presencia de 3 o más evacuaciones en un lapso de 24 horas, más sintomatología gastrointestinal con duración menor a 14 días en caso de ser aguda, de 14 a 29 días cuando es persistente y mayor a 30 días si es crónica. El estudio global Burden of Disease estimó una cifra de 1.4 millones de muertes por enfermedad diarreica en el año 2010. Etiología: existe una gran cantidad de microorganismos que pueden causar gastroenteritis infecciosa. Sin embargo, en más del 50% de los casos no es posible aislar el patógeno causal, por lo que es importante auxiliarse en los antecedentes epidemiológicos y las características clínicas del paciente. En adultos, la gastroenteritis de origen viral puede ser causada por norovirus, rotavirus, adenovirus, calcivirus, astrovirus y coronavirus. El norovirus es el virus más frecuente asociado con diarrea por la ingesta de alimentos contaminados. Las bacterias pueden producir gastroenteritis debido a infección directa, más a menudo de E. coli, con sus variedades enterotoxigénica, enterogregante, enterohemorrágica, 0,157H7, Salmonella sp, Shigella, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolítica. 2. Afección indirecta por toxinas producidas por Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella y Clostridium botulinum. Las parasitosis también pueden causar gastroenteritis aguda en el adulto, principalmente por Entamoeba isolítica y Giardia lamblia, aunque también algunas helmintiasis pueden tener manifestaciones clínicas similares. Fisiopatología. La infección aguda ocurre cuando el patógeno supera los mecanismos de protección de la mucosa digestiva del huésped, ácido gástrico, enzimas, secreción de moco, peristalsis y flora saprofita supresora. La principal vía de transmisión es la fecal oral por medio de agua o alimentos contaminados, y existen 3 principales mecanismos productores de la diarrea, los cuales se explican a continuación. Elaboración de exotoxinas, diarrea no inflamatoria. Enterotoxinas. Actúa sobre el intestino delgado, activan la adenilatociclasa con el consiguiente aumento de la formación de AMP cíclico que ocasiona una secreción aumentada de cloro y disminución de la absorción de sodio, lo que provoca una pérdida de líquido y producción de diarrea y secretora. Neurotoxinas actúan sobre el sistema nervioso central e inducen vómito en pocas horas. Invasión de la mucosa, diarrea inflamatoria. Las bacterias como Shigella, E. coli, enteroinvasiva logran unirse a células de la mucosa intestinal, las invaden, proliferan en su interior y se diseminan a las células vecinas, lo que ocasiona su destrucción y provoca un síndrome disentérico. Salmonella tipi y enterocolítica invaden la mucosa del ilion terminal y el colon proximal, pueden atravesar la mucosa, multiplicarse en las placas de Peyer y ganglios linfáticos y más adelante propagarse por el torrente sanguíneo, lo que provoca fiebre entérica o tifoidea, síndrome caracterizado por la fiebre, cefalea, bradicardia, exantema, dolor abdominal, esplenomegalia y leucopenia. Mixtos, microorganismos capaces de producir toxinas e invasión, Giardia lamblia y coli enteropatógeno. Cuadro clínico. Se reconocen 5 diferentes cuadros clínicos asociados con infecciones entéricas. Los más importantes es la diferenciación entre una diarrea inflamatoria de una no inflamatoria. El cuadro clínico de una diarrea no inflamatoria se caracteriza por la diarrea acuosa abundante, malestar abdominal leve y fiebre de bajo grado, por lo general autolimitada a 48 horas, mientras que la diarrea inflamatoria se presenta con evacuaciones diarreicas con sangre y moco, tenesmo y pujo rectal, fiebre de alto grado y dolor abdominal moderado a grave. Cuadro clínico y etiología probable de la gastroenteritis infecciosa. Síndrome clínico, fiebre entérica o tifoidea. Presentación clínica, diarrea inflamatoria, fiebre, cefalea, bradicardia, exantema, dolor abdominal y leucopenia. Agente causal, Salmonella typhi y Yersinia enterocolítica. Diarrea secretora.
diarrea acuosa aguda con características no inflamatorias, Vibrio cólera E. coli, enterotoxigénica o enteroinvasiva, patógenos virales o parásitos protozoos. Gastroenteritis, diarrea no inflamatoria, náusea, vómito recurrente, rotavirus o norovirus, toxinas de Staphylococcus aureus, Bacillus cereus. Disentería, diarrea sanguinolenta, inflamatoria, moco, pujo, tenesmo, fiebre, dolor abdominal, Shigella, Jejuni, Salmonella, E. coli, productor de toxinas, Shiga, E. coli, invasivo, Vibrio no cólera y enterocolítica, entamoeba histolítica. Diarrea persistente, diarrea de duración mayor a 2 semanas. Giardia y otros parásitos protozoarios, sobrecrecimiento bacteriano, déficit de lactosa, síndrome de intestino irritable, posinfeccioso, enfermedad intestinal inflamatoria y enfermedad celíaca. Diagnóstico. Para realizar el diagnóstico de gastroenteritis infecciosa es primordial realizar una adecuada anamnesis y exploración física, así como tener el conocimiento de las características epidemiológicas a las que ha estado expuesto el paciente. El diagnóstico es clínico principalmente, pero se puede auxiliar en estudios de laboratorio para conocer las características de la diarrea y realizar el diagnóstico microbiológico de la infección. Las pacientes pueden tener alteraciones de la biometría hemática, por ejemplo, en aquellos con diarrea severa con fiebre se podrá encontrar leucocitosis con una desviación de neutrófilos a la izquierda, lo que orienta a un patógeno inflamatorio bacteriano. El hallazgo de eosinofilia guiará a pensar en una infección parasitaria en la fase de migración extraintestinal, estrongiloidosis. Los electrolitos séricos y la creatinina se pueden alterar por efectos de la deshidratación, sobre todo en pacientes que se encuentran en las extremidades de la vida. El estudio coprológico revela información importante de las características microscópicas de la materia fecal, como la presencia de moco, pus, leucocitosis y eritrocitos, así como la sangre oculta en heces, características claras de una diarrea inflamatoria, por lo que en estos casos es importante realizar un coprocultivo en el cual se podrá aislar Salmonella y Shigella. Ante la presencia de un síndrome disentérico también es muy importante solicitar coprocultivos con medios especiales como Campylobacter y Yersinia, así como amibe en fresco. Cuando exista el antecedente epidemiológico, también solicitar toxinas A y B de C de Clostridium difficile. Cuando el coprológico no tiene sangre, moco ni leucocitos, indica un mecanismo no inflamatorio, por lo que se deberá pensar en causas de diarrea infecciosa no inflamatoria, con más frecuencia de origen viral. En este caso se pueden realizar pruebas rápidas para detección de rotavirus o adenovirus, las cuales están dispuestas de manera comercial. También en esta categoría y ante la presencia de una diarrea abundante con antecedente epidemiológico, se deberá pensar en Vibrio cólera, el cual puede detectarse mediante prueba rápida, cultivo o reacción en cadena de la polimerasa. La lactoferrina fecal es un marcador en heces que indica inflamación de la mucosa intestinal, auxilia para tener la certeza de un proceso inflamatorio productor de diarrea. En caso de tener una diarrea con un cuadro insidioso por más de 10 días, se recomienda realizar un coproparasitoscópico en 3 muestras diferentes. Algunas situaciones en las que está indicado el coprológico y los cultivos son diarrea grave asociada con fiebre, pacientes hospitalizados con antibiótico-terapia, con enfermedades concomitantes graves, diarrea persistente mayor a 14 días de duración, diarrea con características clínicas de cólera, deshidratación grave y disentería. Diagnóstico diferencial. Diarrea asociada con medicamentos, síndrome de malabsorción, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino irritable, insuficiencia pancreática, diarrea por neuropatía diabética visceral, isquemia intestinal crónica. Tratamiento. Con fines de tratamiento se recomienda clasificar la gastroenteritis infecciosa según su gravedad. En leve, 3 evacuaciones diarreicas, sintomatología mínima. Moderada, 4 o 5 evacuaciones diarreicas, sintomatología sistémica. Grave, mayor a 6 evacuaciones diarreicas, fiebre, temperatura mayor a 38, tenesmo, pujo rectal, leucocitosis, coprológico con características inflamatorias, leucocitosis, eritrocitos y pus. En el caso de la gastroenteritis leve, el objetivo es corregir y mantener un balance de líquidos y electrolíticos con reposición de líquidos vía oral. La dieta será sin lácteos ni irritantes y abundantes líquidos no osmóticos.
La gastroenteritis moderada se trata con reposición hidroelectrolítica por vía oral o terapia con soluciones intravenosas si el grado de deshidratación lo amerita, o no se tolera la vía oral más loperamida 4 miligramos por vía oral y después 2 miligramos posterior a cada evacuación hasta un máximo de 16 miligramos al día, o salicilato de bismuto 262 miligramos cada 6 horas o nifuraxacida 200 miligramos cada 6 horas. En caso de la gastroenteritis grave inflamatoria, al igual que en los dos anteriores, la terapia hídrica es el pilar de tratamiento más antibiótico-terapia sistémica con ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas o levofloxacino 500 miligramos cada 24 horas por 3 a 5 días o acitromicina 500 miligramos cada 24 horas por 3 días, esta última con más actividad contra Campylobacter. Ante un paciente con diarrea sanguinolenta y sin fiebre se debe sospechar E. coli enterohemorrágica o 157H7, por lo que están totalmente contraindicados los antibióticos e incluso el subsalicilato de bismuto, ya que aumenta el riesgo de sufrir síndrome urémico y hemolítico. Complicaciones. La complicación más frecuente de la gastroenteritis infecciosa es la deshidratación con desequilibrio electrolítico, presentado mayor riesgo a los pacientes en los extremos de la vida e infección por vibrio cólera. Otras complicaciones son bacteremia, se refiere a la presencia de bacterias en la sangre. Se puede presentar con cualquier infección bacteriana, pero sobre todo Salmonella Campylobacter. Síndrome hemolítico urémico es propiciado por la toxina Shiga producida por ciertas cepas de E. coli. Esta toxina ocasiona daño endotelial en los capilares glomerulares, lo que produce coagulación intravascular e insuficiencia renal. Síndrome de Guillain-Barré, complicación post-infección de Campylobacter jejuni, que es producto del mimetismo molecular con anticuerpos antipoligosacáridos de la bacteria que se dirigen contra gangliósidos de los nervios periféricos. La probabilidad es de 1 en 5.000 casos de diarrea Campylobacter. Artritis reactiva, se trata de una artritis aséptica posinfecciosa, por lo general es monoarticular. ¿En qué microorganismos siempre será necesario iniciar antibiótico-terapia ante el diagnóstico de Salmonella o Shigella? ¿Cuál es el tratamiento de la acción de vibrio cólera? Acitromicina 500 miligramos cada 24 horas por 3 días. O doxiciclina 300 miligramos dosis única o tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas por 3 días. ¿Cuál es el tratamiento de elección para fiebre tifoidea? Ciprofloxacino o levofloxacino por 7 a 14 días. ¿Cuál es el tratamiento de elección para disentería por entamoeba histolítica? Metronidazol 500 miligramos cada 8 horas por 7 días, seguido de idoquinol 650 miligramos cada 8 horas por 20 días, o para momicina 500 miligramos cada 8 horas por 7 días, estos dos últimos para eliminar los reservorios.